Pues fíjese que hoy por la mañana en el mercado de valores, es decir, en la bolsa de valores allá en Europa, se dio a conocer que la empresa española Cox, pues bueno, adquiere no solo los 15 parques, sino todo Iberdrola México por un valor de 4.200 millones de dólares. Para platicar más de este tema, me voy a lanzar rápidamente vía telefónica con Ramsés Pech, analista económico y especialistas en tema de energía. Mi querido Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Muchas gracias, Ramsés. Sí, pues todo bien acá, mi querido Ramsés. Oye, pues ya se había dado a conocer desde hace algunas semanas que Iberdrola iba a vender gran parte de su infraestructura. Hay que recordar que pues el gobierno mexicano también ya le había comprado una parte, mi querido Ramsés. Y pues bueno, hoy esta empresa también, Ibérica Cox, se queda con pues toda lo que es lo que quedaba de Iberdrola México, Ramsés. Sí, y yo creo que hay que hacer la pregunta que tendríamos que hacernos, bueno, ya la compró Cox y con todo lo que acabas de comentar, pero la pregunta que tendremos que hacernos de todo esto es ¿por qué vendió Iberdrola sus plantas en México? Claro. Y revisando su comunicado, pues se resume simplemente en la siguiente forma, es que Iberdrola aseguró sus recursos financieros para poder acometer a las inversiones que va a hacer en Estados Unidos y sobre todo también en el Reino Unido, derivado de que estas inversiones de la venta de México y de sobre todo esto lo ayuda para apalancar, para que aseguren los mercados que acabo de comentar, activos que van a incrementar sobre todo su rentabilidad de negocio en el largo plazo. ¿Y esto por qué? Porque Iberdrola me he de imaginar que lo que se dieron que el mercado mexicano para ellos ya está agotado y los activos que tenían hoy dentro de toda la empresa Iberdrola a nivel mundial, que tienen varias inversiones en el mundo, ya no era tan rentable el mercado mexicano y lo que necesitaban es que sus activos valieran más, tuvieran una mejor rentabilidad y sobre todo un crecimiento en donde se sintieran ellos seguros. Esa podría ser la respuesta de tu servidor, que podría ser esto que Iberdrola se fue. Claro. También hay un factor, Ramsés, no sé, tú me darás la razón, si no tiene que ver también que hay que recordar que Iberdrola buscaba invertir en el tema de transmisión y distribución de energía a escala mundial. Y pues bueno, hay que recordar que aquí en México las empresas, digamos, extranjeras no pueden transmitir y distribuir energía. Todo lo tiene que ver la Comisión Federal de Electricidad y a lo mejor era un negocio que ya no le convenía a Iberdrola, Ramsés. Sí, y eso es una pregunta, porque dentro de lo que platicaron ellos, es que ellos están metiendo sobre todo en las inversiones de redes eléctricas para el transporte y distribución. Ujú. Y esto creo que nos llama mucho la atención porque se están metiendo en Estados Unidos y sobre todo en el Reino Unido, que es lo que están hoy invirtiendo en sus plantas de generación. En Estados Unidos están facilitando sobre todo para instalar plantas de ciclo combinado, y la parte de transmisión y distribución hoy se está convirtiendo en uno de los negocios más requeridos. Por ejemplo, China pone empresas privadas y hacen un acuerdo, porque si no tienes transmisión y buena distribución, ¿de qué te va a servir tener tantas plantas de generación de electricidad si no puedes transmitir la electricidad y distribuirla? Y creo que Iberdrola se dio cuenta que el agotamiento en el mercado mexicano y la imposibilidad de hacer inversiones, como tú bien lo comentas, en transmisión y distribución, pues mejor buscaron ciertos mercados, como los que acabamos de mencionar, que por ahí por ahí va a estar su crecimiento y desarrollo. Y que mucho tiene que ver, Ramsés, como contexto, pues todo el factor de la administración pasada, ¿no? Que estuvieron atacando Iberdrola con el tema de que querían tomar pues el negocio del Estado. Ya está esta palabrería del presidente anterior que pues decía que los españoles y que nos deberían pedir perdón y se puso a darle duro y directo a Iberdrola durante mucho tiempo, al punto que con tal de sacudirse esta presión pues le había vendido ya el 55% de su capacidad en México a la Comisión Federal de Electricidad. Y pues bueno, se quedó con algunos parques, con algunos temas que hoy pues Cox, esta también compañía española, decide comprarlos, Ramsés. Sí, y la compañía, bueno, va a tener una buena cantidad de clientes, sobre todo en la parte de industrial, que es donde podemos ver de estas plantas, porque las plantas que vendieron en un inicio por parte de Iberdrola a la Comisión Federal de Electricidad, 10 de ellas estaban bajo un régimen de productores independientes de energía. ¿Qué significaba? Que en el permiso que daba la Comisión Regulada de Energía
la electricidad en una primera instancia se la tendrías que vender a la Comisión Federal de Electricidad y el resto, si te sobraba, lo podías vender al mercado, cosa que nunca sucedió. Dos de ellas estaban en lo que llamábamos de autoabasto, que nunca pasaron a la nueva ley, y los de autoabasto, bueno, es lo que decía el expresidente Obrador, de que no estaban cumpliendo con ciertos términos, y solo una planta que tenían era de un contrato bilateral con un privado. Pero lo que van a tener hoy las 15 plantas que están metiéndose Cox, la mayoría de esto está centralizado en la parte industrial y comercial en cuanto a la venta de la electricidad. Y eso es una gran competencia que va a tener la Comisión Federal de Electricidad, porque gran parte de los ingresos que pude revisar en este primer semestre de la Comisión Federal de Electricidad viene de la venta de la parte industrial. No nos vayamos con la tinta, la parte doméstica es el segundo lugar, pero está por muy grandes margen de diferencia en cuanto a ingresos por dinero que va recibiendo la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo ves tú, Ramsés, el negocio? Nos acabas de comentar ahorita una parte, pero según los datos que presenta Iberdrola, pues bueno, en 2022 tenía ingresos por más de 4,000 millones de euros. Ya para el 2024 apenas lograba 1,721 millones de euros, una reducción importante. Si comparamos de 4,000 a 1,700, pues venía reduciendo fuerte el negocio de Iberdrola. Digo, reiteremos mucho por el tema de que ya no podía transmitir y distribuir, pero ¿cómo ves tú el futuro para Cox en el tema de la energía eléctrica en México, teniendo en cuenta pues todo este monopolio que tiene la Comisión Federal de Electricidad justo en estos temas de transmisión y distribución, Ramsés? Bueno, yo creo que lo podemos separar. Iberdrola hizo una buena venta a la Comisión Federal de Electricidad por los 6,000 millones de dólares que valieron. Que por cierto, Ramsés, ¿te acuerdas que se lo vendió a la Comisión Federal de Electricidad, pero fue a través de un fondo ahí medio raro que no le pertenece a la Comisión Federal de Electricidad, más bien le pertenece a este fondo, pero pues la CFE es quien ahí tiene como el tema de distribución y transferencia, pero no es de la CFE, si no mal recuerdo. No es de la CFE, sino es parte de vamos a llamarlo un fideicomiso. Exacto. En donde lo que operan las plantas es la Comisión Federal de Electricidad, y de ahí tienen una participación de la rentabilidad, ganancias, y van distribuyendo el pago y todo lo demás, porque lo que decidieron es que se pudiera este tipo de fideicomiso para que se tuviera y se pagara en forma correcta todos los dividendos que debió de la venta de esas 13 plantas. Ahora, con lo de Cox, hay que entender algo importante. Cox está viniendo a México, es española también la empresa, y yo creo que está viendo y está entrando a un mercado en donde Iberdrola ya no se sentía a gusto, mejor migró a otros mercados donde piensan que sus activos van a crecer, y los vemos con las ventas que hicieron de las plantas. Invirtieron en Brasil, invirtieron en el Reino Unido, invirtieron en la parte de Estados Unidos, y con este otro dinero van a hacer lo mismo. Y ellos lo que quieren es en ciertos mercados en donde se sienta a gusto y pueden tener una mejor rentabilidad. No digo que Cox no lo va a hacer bien, pero Cox viene a un mercado que va a empezar a conocer. Ahí en el comunicado la gente que está trabajando hoy en Iberdrola México va a pasar a Cox, va a haber una transferencia de personal y todo nomás va a ser un movimiento de personal. Pero la realidad es que Iberdrola ya miró a otros mercados, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, y creo que bueno, son decisiones corporativas que tienen sin lugar a dudas la rentabilidad que tienen que dar de dividendos a todos sus accionistas, y sobre todo que la empresa sea rentable para el largo plazo por las cuestiones que estamos viendo hoy día, sobre todo de la forma de generar electricidad, y ahora en el nuevo mercado, que si uno lo ve en la Agencia Internacional de Energía, la transmisión y distribución, las inversiones en este rubro han crecido casi en un 30 o 40%, sobre todo en países como China y en Estados Unidos. Y que yo creo que México va a requerir importante energía eléctrica, Ramsés, en los próximos años, teniendo en cuenta pues todas las empresas que están llegando y cómo está cambiando pues el mundo en general, y México pues por ahí va, mi querido Ramsés. Sí, y México, lo que hemos estado platicando, necesita cambiar, sobre todo en el mix que tenemos hoy en día, porque el 75% es con combustible fósil y solo el 25% con energías limpias y renovables. Y hoy que estuve revisando en la mañana, en Estados Unidos hay un gran proyecto, sobre todo de crear plantas nucleares, de mini plantas nucleares pequeñas,
que van a ser modulares, que van a ir pudiendo creciendo. Estoy viendo la tecnología. Tuvimos una videoconferencia que me explicaron todo esto, y la realidad es que en México debemos empezar a ver también eso de las mini plantas nucleares, porque pueden ayudar sobre todo a sustentar. Y revisando los datos del INEGI que sacaron de la población y todo lo que estoy observando, el gran rubro de toda la población está migrando de las zonas rurales a las zonas urbanas, y esto va a incrementar sobre todo la demanda, el consumo y la necesidad de tener buenas líneas de distribución, porque mayormente la población que estaba en las zonas rurales ya se está yendo a las ciudades, y eso va a ser un gran problema en el mediano y el largo plazo en México. Claro que sí, mi querido Ramsés. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, como siempre, Ramsés. Te mando un fuerte abrazo y pues pendientes de lo que esté saliendo próximamente en el tema de energía, economía y todo, para echarte nuevamente una llamada, Ramsés. Muchas gracias. Gracias, porque tengas una buena noche. Cuídate. Muchas gracias. Pues bueno, lo tiene Ramsés Pech, especialista en temas energéticos y económicos. Esta venta por 4.200 millones de euros, con lo cual Cox se queda con la infraestructura que le quedaba en México a la compañía Iberdrola. 4.200 millones de dólares es el dato exacto para esta compra. Pues bueno, vámonos a un corte, que regresamos a platicar más con el balance del día.